La pantalla se fue a negro justo cuando la protagonista iba a revelar su secreto, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Soy Faustina. Tengo 68 años. Mis manos están curtidas por décadas de coser dobladillos y pegar botones, y aunque parezco una anciana inofensiva sentada en el rincón, mi yerno acaba de cometer el error más caro de su vida. Estaba sentada en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que compré con mis primeros ahorros grandes hace 30 años. En la televisión, Pasiones Ocultas estaba en su mejor momento. Era mi hora sagrada. Todo el día me la paso limpiando, cocinando y aguantando malas caras. Pero de 4 a 5 de la tarde, el mundo desaparece y solo existen los problemas de la familia Montenegro. Estaba tan metida en la trama, con el corazón en un puño, que no escuché la puerta de la calle abrirse. De repente, la imagen desapareció. No fue un corte de luz, fue un dedo índice rechoncho y descortés que presionó el botón de apagado directamente en el aparato. Levanté la vista, aturdida, y ahí estaba Rogelio, mi yerno. Ese hombre que se pasea por mi casa como si fuera el dueño del mundo, con su traje barato que le queda apretado en la barriga y ese aire de superioridad que nunca he entendido, porque en 5 años no le he visto terminar un solo proyecto que empiece. ¡Basta de tonterías!, bramó con la cara roja, como si mi novela le hubiera ofendido personalmente. Detrás de él entró Clara, mi única hija. Venía cargando unas bolsas de compras, seguramente ropa nueva que no necesitan, comprada con el dinero que dicen que no tienen para aportar a los gastos de la casa. Ella se detuvo en el marco de la puerta de la sala, mirando la escena. Yo esperé. Esperé que ella le dijera algo, que le recordara que esta es mi casa, que soy su madre, que merezco un poco de respeto. Pero Rogelio no había terminado. No le bastó con apagar el televisor. Se agachó con dificultad, resoplando, y agarró el cable coaxial que conecta la señal del servicio de cable. Lo jaló con violencia. Escuché el crujido del plástico y el metal cediendo. Arrancó el cable de la pared, dejando los alambres colgando como tripas tristes de un animal muerto. «En esta casa vemos cosas de gente grande», dijo él, tirando el cable al suelo con desprecio. «Noticias, finanzas, documentales. No esta basura que te pudre el cerebro. Ya estás grandecita para creer en cuentos de hadas, Faustina». Me llamó por mi nombre. Ni siquiera doña Faustina, ni suegra. Faustina. A secas y con asco. Miré a mi hija. Clara se llevó la mano a la boca, pero no fue para cubrir un grito de indignación. Se rió. Fue una risita nerviosa, aguda, cómplice. Una risa que me dolió más que si me hubiera dado una bofetada en plena cara. «Ay, Rogelio, no seas así», dijo ella, pero seguía sonriendo. «Aunque bueno, mamá, es verdad que ves mucha televisión. Quizás te hace bien leer un poco o buscar otra cosa que hacer. Ya sabes cómo se pone él cuando llega estresado del trabajo». Me quedé callada en el sofá. Mis manos, llenas de callos y pequeñas cicatrices de pinchazos de aguja, se apretaron sobre mi regazo. Sentí cómo la sangre me subía a las orejas, caliente y pulsante. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de una rabia antigua, una rabia que llevaba acumulándose gota a gota durante los últimos 3 años, desde que les permití mudarse conmigo temporalmente, mientras se recuperaban económicamente. No dije nada. Aprendí hace mucho tiempo que las palabras dichas con ira se las lleva el viento, pero las acciones planeadas en silencio echan raíces profundas. Rogelio se aflojó la corbata y se tiró en el sofá grande, el que está frente al mío, poniendo sus zapatos sucios sobre la mesa de centro que mi difunto esposo, Anselmo, lijó y barnizó con sus propias manos. «¿Qué hay de cenar?», preguntó, sin siquiera mirarme, sacando su celular. «Hay estofado en la cocina», murmuré. Mi voz salió ronca, pero firme. «Espero que tenga bastante carne esta vez. La semana pasada fue pura papa», rezongó él. Clara pasó a mi lado y me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro, como se le hace a un perro viejo que estorba en el pasillo. «No te enojes, mami. Es por tu bien. Vamos a cenar». Se fueron a la cocina. Escuché el ruido de las ollas, los platos chocando, sus voces conversando animadamente, como si nada hubiera pasado, como si no acabaran de humillarme en mi propio santuario. Me quedé ahí, mirando la pantalla negra del televisor. En el reflejo oscuro vi a una mujer de pelo gris, con un vestido sencillo de algodón.
pequeña en medio de esa sala que antes se sentía tan grande y ahora se sentía ajena. Pero también vi algo más en ese reflejo. Vi los ojos de la mujer que levantó este techo. Vi los ojos de la costurera que trabajó 18 horas diarias durante 40 años. Recordé el sonido de mi vieja máquina Singer pedaleando hasta la madrugada para que a Clara nunca le faltaran libros, zapatos ni comida caliente. Recordé cómo compré este terreno cuando era un barrizal, cómo Anselmo y yo cargamos los ladrillos, cómo discutí con los albañiles, cómo pagué cada centavo de esta propiedad, peso sobre peso, billete sobre billete. Ellos ven a una vieja inútil que ocupa espacio, ven a una carga, ven a alguien que necesita que le digan qué ver y qué pensar. Han olvidado quién soy. Han olvidado que la escritura de esta casa tiene un solo nombre grabado en el registro público, y no es ni Rogelio ni Clara, es Faustina Benítez. Me levanté despacio. Mis rodillas crujieron, pero mi espalda estaba más recta que nunca. Fui a mi habitación, que ahora es el cuarto pequeño de servicio, porque ellos ocuparon la recámara principal porque necesitan más espacio para sus cosas. Cerré la puerta y me senté en el borde de mi cama individual. Debajo del colchón, dentro de una vieja caja de galletas de metal oxidado, tengo mis documentos. No los toco a menudo, pero sé que están ahí. Saqué la caja y la abrí. El olor a papel viejo y a naftalina me golpeó, un aroma a seguridad. Ahí estaba, la escritura de la casa, original y copias, mi acta de matrimonio, mi acta de nacimiento y mi libreta de ahorros. Rogelio cree que soy pobre porque no gasto. Cree que mi pensión es una miseria porque nunca me compro ropa nueva. No sabe que la modista Faustina tenía clientas en las zonas más ricas de la ciudad. No sabe que guardé cada extra, cada propina, cada pago por un vestido de novia urgente o un traje de fiesta complicado. No soy millonaria, pero tengo lo suficiente para no depender de nadie, y mucho menos de un yerno que rompe mis cosas. Esa noche no salí a cenar. Escuché cómo se acababan el estofado. Escuché a Rogelio eructar ruidosamente. Escuché cómo ponían su música moderna a todo volumen, burlándose de mi silencio. Se quedó haciendo berrinche, dijo Rogelio riendo. Déjala, mañana se le pasa. Es como los niños chiquitos. Ay, pobre mamá, dijo Clara, pero su voz no tenía pena, tenía alivio. Al menos así no molesta. Me acosté vestida, mirando el techo. La indignación se había transformado en una claridad fría y cristalina. Durante 3 años he aguantado. Aguanté que cambiaran los muebles de lugar sin preguntarme. Aguanté que pintaran la fachada de un color gris horrible que odiaba. Aguanté que trajeran a sus amigos a beber hasta tarde los fines de semana. Aguanté sus miradas de lástima y sus comentarios sobre mi vejez. Pero nadie, absolutamente nadie, me apaga la televisión en mi propia casa y se ríe de mí. Eso fue la gota que derramó el vaso. No fue por la novela, fue por el gesto. Fue la confirmación de que para ellos ya no soy una persona. Soy un objeto molesto que viene incluido con la casa. Pensaron que mi silencio era sumisión. Pensaron que me quedé callada porque no tenía nada que decir o nada con qué defenderme. Pobres ilusos. Me quedé callada porque estaba calculando. A la mañana siguiente me levanté antes que ellos, como siempre. Preparé café, pero esta vez solo para mí. Me senté en la cocina a esperar. A las 7 sonó el despertador de ellos. A las 7:30, Rogelio salió a la cocina, con los ojos hinchados y el pelo revuelto. ¿Y el desayuno?, preguntó, mirando la estufa apagada. No tuve ganas de cocinar, dije, bebiendo mi café con calma. Él bufó, molesto. Increíble. Uno trabaja todo el día para mantener esta casa y ni un huevo frito puede recibir. Vámonos, Clara. Desayunamos en el camino. Clara apareció, maquillándose a la carrera. Mamá, ¿qué te pasa? Estás muy rara. Luego hablamos, se nos hace tarde. Ah, por cierto, hoy vienen unos amigos en la noche, así que mejor te quedas en tu cuarto para no incomodar, ¿sí? Que les vaya bien, dije. Mi voz sonó dulce, casi amable. Salieron dando un portazo. Escuché el motor de su auto arrancar y alejarse por la calle. Esperé 5 minutos, por si se les había olvidado algo. Luego, 10 minutos más. Cuando estuve segura de que ya estaban lejos, atrapados en el tráfico de la mañana, me levanté. Lavé mi taza.
Fui a la sala y recogí el cable roto del suelo. Lo enrollé con cuidado y lo puse en la basura. Luego, fui al teléfono fijo, ese viejo aparato de color crema que ellos querían tirar porque nadie usa línea fija. Busqué en mi agenda de cuero, esa donde anoto los números importantes desde 1990. Pasé las páginas con mis dedos callosos hasta llegar a la letra C. Ahí estaba, Cerrajero Chema, un viejo conocido del barrio, un hombre serio que arregló la cerradura de mi taller hace años y que conoce el valor de la discreción. Marqué el número. El disco giró con ese sonido familiar y reconfortante. 1, 2, 3 tonos. ¿Cerrajería el candado?, contestó una voz gruesa. Buenos días, don Chema. Habla Faustina Benítez. Sí, la viuda de Anselmo. Necesito un trabajo urgente. No, no es una reparación. Necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa. Sí, todas. La de la entrada principal, la del patio, la de la reja. Hice una pausa mientras él preguntaba algo sobre los horarios. Miré el reloj de pared. Eran las 8:30. Lo necesito ahora mismo, don Chema. Pago en efectivo y pago doble si llega en menos de 20 minutos. Y necesito otra cosa. Necesito que traiga esas cerraduras de alta seguridad, esas que, según usted, ni el diablo puede abrir sin la llave correcta. Colgué el teléfono. El corazón me latía rápido, pero esta vez era de emoción. Una emoción que no sentía desde hacía años. Esa adrenalina de tomar el control, de cortar la tela exactamente por donde uno quiere para crear algo nuevo. Me fui a mi habitación y empecé a sacar sus cosas. No iba a tirarlas a la calle. No soy una salvaje como mi yerno. Pero tampoco iban a quedarse en sus cómodos cajones. Saqué bolsas negras de basura, de esas resistentes que uso para el jardín. Empecé por la ropa de Rogelio, sus trajes, sus camisas que nunca plancha, sus zapatos que deja tirados por todos lados. Todo iba a las bolsas. Luego la ropa de Clara, sus vestidos, sus zapatos de tacón, sus bolsos. Mientras llenaba las bolsas, me sentía más ligera con cada prenda que sacaba. Era como si estuviera limpiando la casa de una plaga, limpiando mi vida. Sonó el timbre. Era don Chema. Le abrí la puerta con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. Pásale, Chema. Tenemos mucho trabajo y poco tiempo antes de que regresen los inquilinos indeseados. El hombre me miró con curiosidad, viendo las bolsas negras en el pasillo, pero no hizo preguntas. Sacó su taladro y sus herramientas. El sonido del metal siendo perforado fue música para mis oídos, mucho mejor que cualquier telenovela. Mientras él trabajaba desmontando la chapa vieja, esa que Rogelio había forzado un par de veces porque olvidaba sus llaves, yo seguí con mi tarea. Saqué sus cepillos de dientes del baño, sus toallas, sus cremas caras, todo a las bolsas. Cuando terminé de empacar lo esencial, arrastré las bolsas hacia el porche. Eran pesadas, pero mi rabia me daba fuerzas. Las apilé ordenadamente fuera de la reja, en la banqueta. Regresé adentro. La casa se sentía diferente. Se sentía más grande. Se sentía mía, otra vez. El eco de mis pasos sonaba distinto sobre el piso de mosaico. Me preparé otro café y me senté de nuevo en mi sillón de terciopelo verde. Miré el espacio vacío donde estaba el cable roto. No me importaba no ver la televisión hoy. El verdadero drama, la verdadera lección de gente grande, estaba a punto de comenzar cuando el coche de mi yerno se detuviera frente a la casa y su llave ya no entrara en la cerradura. Don Chema terminó con la puerta principal y me entregó un juego de llaves nuevas, brillantes y pesadas. «Son 3 copias, doña Faustina», me dijo, limpiándose las manos en un trapo. «Solo necesito una», respondí, tomando el llavero. «Las otras guárdelas usted o tírelas. Aquí ya no va a entrar nadie más que yo». Le pagué lo acordado, más una propina generosa. Él se fue, dejándome sola en mi fortaleza recién recuperada. Miré el reloj. Faltaban horas para que regresaran. Tenía tiempo para pensar, para planear mis palabras. No iba a gritar, no iba a llorar. Iba a estar sentada aquí, tranquila, esperando el momento exacto en que se dieran cuenta de que la vieja inútil acababa de dejarlos en la calle. Pero entonces, mientras disfrutaba del silencio, recordé algo. La escritura. Estaba a mi nombre, sí, pero había un detalle, una cláusula pequeña que firmamos hace años cuando Anselmo murió. Algo sobre el usufructo que Clara siempre mencionaba vagamente.
Nunca le presté atención porque confiaba en ella. Fui a buscar la caja de galletas de nuevo. Saqué el papel amarillento y me puse los lentes para leer la letra chiquita. Mis manos empezaron a temblar ligeramente. Había términos legales que no entendía del todo, palabras rebuscadas. ¿Y si Rogelio tenía razón? ¿Y si ellos tenían algún derecho legal que yo ignoraba? El miedo intentó colarse en mi pecho, frío y paralizante. Pero entonces miré las llaves nuevas en mi mano. El metal estaba frío, sólido, real. No iba a dejar que el miedo me ganara. Si había una batalla legal, la pelearía. Pero la batalla de hoy, la batalla por mi dignidad y por mi techo, esa ya la había ganado con un cerrajero y unas bolsas de basura. Me acomodé en el sillón, cerré los ojos y respiré profundo el olor a limpieza, a soledad bendita. Que vengan, que griten, que llamen a la policía si quieren. Hoy, Faustina Benítez no se mueve de aquí. El sol empezó a bajar, pintando la sala de tonos anaranjados. Escuché un coche acercarse. El motor tenía ese ruido particular, un cascabeleo que conocía bien. Eran ellos. Llegaban temprano. Escuché el portazo del coche. Escuché las risas de Clara y Rogelio. Venían contentos, probablemente burlándose todavía de mí. Escuché los pasos en el camino de entrada. «¿Qué hacen estas bolsas aquí?», preguntó Rogelio, su voz llena de confusión. «Parece ropa. ¡Es mi ropa!», chilló Clara. Escuché el sonido de la llave intentando entrar en la cerradura, el tintineo metálico, el forcejeo. «¿Qué pasa?». «No abre», dijo Rogelio, impaciente. «A ver, déjame a mí». Clara lo intentó. Nada. El silencio afuera fue absoluto por un segundo. Luego empezaron los golpes en la puerta. «Faustina, abre la puerta». «¿Qué hiciste, vieja loca?», gritó Rogelio. Sonreí. Una sonrisa amplia, lenta y satisfactoria. No me moví. Me quedé ahí, acariciando el terciopelo de mi sillón, mientras los golpes retumbaban como tambores de guerra, anunciando mi victoria. Esto apenas comenzaba. Los golpes en la puerta de madera maciza retumbaron en mi pecho, pero no en mis piernas. Mis piernas estaban firmes, plantadas en el suelo de mosaico que yo misma había fregado de rodillas tantas veces. Afuera, la voz de Rogelio se desgañitaba, pasando de la exigencia arrogante a los insultos directos. «¡Abre ahora mismo, vieja loca! ¡Voy a tirar la puerta!», gritaba, y podía imaginar su cara enrojecida, esa vena de la frente hinchada que siempre le salía cuando algo no se hacía a su voluntad. Clara lloraba, o fingía llorar. Ya no sabía distinguir la diferencia. «Mamá, por favor, tengo frío. Mis cosas están en la calle. ¿Qué te pasa?». Me acerqué a la ventana de la sala, esa que da a la calle, y descorrí la cortina apenas 1 centímetro, lo suficiente para ver, pero no para ser vista. Ahí estaban. Rogelio pateaba una de las bolsas negras, esparciendo sus propias camisas por la acera. Clara intentaba meter unos zapatos en otra bolsa rota. Los vecinos empezaban a asomarse. Doña Chona, la de enfrente, miraba con los ojos muy abiertos detrás de sus macetas. Dejé caer la cortina y regresé al sofá. Mi corazón latía, sí, pero no era ese latido de pajarito asustado que tenía cuando Rogelio me gritaba por la comida. Era un latido pesado, lento, como el motor de una máquina vieja que acaba de ser aceitada y puesta en marcha. Necesitaba estar segura, absolutamente segura. Volví a mi habitación, al rincón donde tenía la caja de galletas. Saqué los papeles otra vez. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la rabia de haber dudado de mí misma. Me puse los lentes de lectura, esos que usaba para ensartar las agujas más finas, y leí despacio. Propietaria única, Faustina Benítez, viuda de Morales. Busqué la palabra que Clara me había mencionado tantas veces como una amenaza velada. Usufructo. Leí cada línea, cada cláusula pequeña, con la misma atención con la que revisaba las costuras de un vestido de novia para asegurarme de que no hubiera ni un hilo suelto. No estaba. La palabra no existía en el documento. Sentí un calor subirme por el cuello. Me habían mentido. Clara, mi propia hija, me había hecho creer durante 3 años que, al morir su padre, la casa había pasado a ser patrimonio familiar compartido, y que yo solo tenía derecho a vivir ahí mientras ellos lo permitieran.
Se habían aprovechado de que yo solo estudié hasta la primaria, de que confío en la sangre más que en la tinta. Mentirosos, susurré. La palabra se sintió como escupir un hueso atorado en la garganta. Dejé la escritura sobre la cama y metí la mano más al fondo de la caja. Mis dedos rozaron algo frío y duro envuelto en un pañuelo de seda. Era mi fondo de emergencia. No el dinero del banco, ese que ellos sabían que existía porque Clara me acompañaba a cobrar la pensión. No, este era mi dinero de verdad. Desaté el nudo del pañuelo. Cayeron varios rollos de billetes, apretados con ligas. Billetes viejos y nuevos, mezclados. Dólares que me había regalado una sobrina del norte hace 10 años. Pesos que guardé de aquel vestido de quinceañera urgente que cobré muy bien. Había mucho más de lo que recordaba. Conté mentalmente, rápido, como quien cuenta puntadas. Había suficiente para vivir tranquila un año entero sin pedirle nada a nadie. Pero había algo más valioso que el dinero en esa caja. Saqué una libreta pequeña, de tapas negras de hule, gastada por el uso. Mi libreta de medidas. La abrí. Las páginas estaban llenas de mi letra apretada. Nombres, teléfonos, medidas de cintura, cadera y busto. Fechas de pruebas, notas sobre telas preferidas. Para Rogelio, yo era una vieja que veía novelas todo el día. Para Clara, era una carga doméstica. Pero para las mujeres en esta libreta, yo era Faustina, la que hace milagros con la aguja. Pasé las páginas. Señora Julieta, vestido cóctel azul. Licenciada Piedad, sastre gris marengo. Doña Matilde, renovación de ajuar. Me detuve en un nombre. Doctora Elena Castrejón, jueza de lo civil. Le hice el vestido para la boda de su hijo hace 2 años. Recuerdo que vino a mi casa, se tomó un café conmigo y me contó lo difícil que era su trabajo. Me dijo: Faustina, usted tiene unas manos de oro y una paciencia de santa. Si algún día necesita algo, lo que sea, no dude en buscarme. ¿Seguiría siendo válido ese ofrecimiento? Miré hacia la puerta de la calle. Los golpes habían cesado, pero ahora escuchaba a Rogelio hablando por teléfono. Sí, oficial. Mi suegra se volvió loca, nos dejó afuera. Es una situación de violencia doméstica. Ella no está bien de sus facultades. Necesitamos una patrulla. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. No está bien de sus facultades. Esa era su carta. Querían hacerme pasar por senil. Querían invalidarme para tomar el control total. Si la policía llegaba y veía a una anciana asustada y confundida, le darían la razón al hombre de traje y a la hija llorosa. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. Tenía ojeras y el pelo gris revuelto. Parecía una víctima. No, eso se acabó. Abrí mi armario. Saqué mi mejor vestido, uno de lino color crema que me hice hace años y que casi nunca usaba por miedo a mancharlo cocinando para ellos. Me lo puse. Me quedaba un poco holgado. Había bajado de peso con las preocupaciones, pero con un cinturón ajustado se veía elegante. Me peiné el cabello en un rodete firme, sin un solo pelo fuera de lugar. Me puse un poco de labial rosa pálido y mis aretes de perlas falsas, pero que daban el gatazo de ser finas. Regresé a la sala. La transformación externa ayudó a la interna. Ya no me sentía como la abuela que espera en el rincón. Me sentía como la dueña de la casa. Me sentía como la mujer que negociaba precios de telas en el centro y que no se dejaba engañar por los comerciantes. Me senté junto al teléfono y abrí mi libreta negra en la página de la C. Castrejón. Marqué el número. Rogelio seguía hablando afuera, diciendo mentiras sobre mi salud mental. Yo marqué con dedo firme. «¿Bueno?», contestó una voz femenina, seria. «¿Doctora Elena? Buenas tardes. Habla Faustina Benítez, la modista». Hubo un segundo de silencio y luego la voz se suavizó. «Doña Faustina, qué milagro. ¿Cómo está? Justo el otro día pensaba en usted. Ese vestido azul que me hizo sigue siendo mi favorito. Me alegra mucho oír eso, doctora. Lamento molestarla en su casa, pero tengo una situación legal urgente». Le conté todo, no con voz llorosa, sino con la precisión de quien describe un corte en la tela. Le conté sobre la casa, sobre la escritura, sobre la mentira del usufructo, sobre el cable arrancado y la humillación. Le conté que estaban afuera llamando a la policía para decir que estoy loca. La doctora escuchó en silencio.
Cuando terminé, soltó un suspiro que sonó a sentencia. Escúcheme bien, Faustina. Usted está en su casa. Usted es la propietaria. Nadie, ni la policía, puede obligarla a abrir esa puerta si usted no quiere, a menos que tengan una orden judicial, y no la tienen. Si su yerno dañó su propiedad, el que cometió un delito es él. Daño en propiedad ajena y violencia familiar psicológica. Dice que estoy loca, doctora, que no puedo cuidarme sola, que diga misa. Usted suena más cuerda que muchos de mis colegas. Mire, voy a hacer una llamada a la delegación. Conozco al comandante de turno en su zona. Si llega una patrulla, será para protegerla a usted, no para ayudarlo a él. Pero necesito que haga algo. Dígame. Mantenga la calma. No abra la puerta. Si la policía le habla, salga con su escritura en la mano y hable con la misma firmeza con la que me está hablando a mí. Y Faustina, no les tenga miedo. El miedo se huele y esos tipos como su yerno se alimentan de eso. Colgué el teléfono. Sentí una oleada de poder recorrer mi cuerpo. No era magia, era conocimiento. Durante años pensé que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de esta casa y a las telenovelas. Pensé que mi opinión no valía porque no entendía de cosas de gente grande, como decía Rogelio. Pero resulta que la dignidad y la propiedad son cosas muy grandes, y yo tenía ambas. Miré alrededor de la sala. Vi el cable coaxial roto en el suelo, el que había tirado a la basura, y luego volví a sacar para tenerlo de prueba. Lo puse sobre la mesa de centro, como una pieza de evidencia en un juicio. Afuera, las sirenas empezaron a sonar. Se acercaban rápido. El estómago me dio un vuelco, pero respiré hondo. Aire entra, miedo sale, me dije, como cuando tenía que coser un dobladillo invisible en seda resbaladiza y no podía permitirme ni un error. Las luces rojas y azules de la patrulla rebotaron en las paredes de mi sala, entrando por la ventana como fantasmas de colores. Escuché el motor detenerse. Escuché voces de radio. «Oficial, gracias a Dios llegaron». Era la voz de Rogelio, fingiendo alivio. Mi suegra se atrincheró. Está muy agresiva. Tememos por su vida. Me levanté, alicé mi vestido de lino, tomé la escritura original en una mano y mi identificación en la otra. Caminé hacia la puerta. No iba a abrirla de par en par. Iba a abrirla lo suficiente para que vieran quién era la dueña aquí. Giré la llave nueva en la cerradura. El mecanismo hizo un clic suave, preciso. Abrí la puerta solo con la cadena de seguridad puesta, dejando una rendija de 10 centímetros. La escena afuera era patética. Rogelio estaba sudando, con la corbata chueca. Clara tenía el maquillaje corrido. 2 policías jóvenes, un hombre y una mujer, los miraban con escepticismo. «Buenas tardes», dije. Mi voz salió clara, proyectada, sin un temblor. Todos se giraron hacia mí. Rogelio se quedó con la boca abierta al verme arreglada, peinada, serena. Esperaba ver a una vieja desquiciada en bata. Se encontró con la matriarca. «Señora», dijo el policía hombre acercándose, «su familiar nos reporta que usted está confundida y que los ha dejado fuera de su domicilio». «Oficial», respondí, mirándolo a los ojos a través de la rendija. «Mi nombre es Faustina Benítez. Soy la única propietaria de este inmueble. Aquí tiene mi escritura y mi identificación». Pasé los documentos por la abertura. La mujer policía los tomó y los revisó bajo la luz del atardecer. «Esos 2 individuos», señalé a mi hija y a mi yerno con un gesto elegante de la cabeza, «son mis invitados temporales. Lamentablemente, ayer el señor aquí presente se tornó violento, destruyó propiedad privada dentro de mi casa y me agredió verbalmente. Por mi seguridad, he decidido revocar su invitación». «Miente», gritó Rogelio, dando un paso adelante. El policía le puso una mano en el pecho para detenerlo. «Es una vieja mentirosa». «Clara, dile algo». Clara me miró. Por primera vez en años vi miedo en sus ojos. No el miedo a perder sus cosas, sino el miedo de ver a su madre convertida en alguien que no reconocía. Alguien con poder. «Mamá», empezó ella, con voz temblorosa. «Solo déjanos entrar. Podemos hablar». «Hablamos ayer, Clara», dije suavemente, «cuando te reíste mientras él arrancaba los cables de mi pared. Esa fue toda la conversación que necesitaba». La mujer policía me devolvió los documentos. «Los papeles están en orden»,
le dijo a su compañero. La señora es la dueña. Pero vivimos aquí, insistió Rogelio desesperado. Nuestras cosas. Sus cosas están en la vía pública, señor, dije, señalando las bolsas. Tengan cuidado. Creo que vi a un perro husmeando en sus zapatos hace un rato. El policía se volvió hacia Rogelio. Señor, esto es un asunto civil. Si la dueña no le permite el paso, no puede entrar. Y si hay reporte de daños, le sugiero que se retire antes de que la señora decida presentar cargos formales. Tenemos instrucciones de la delegación de estar pendientes de este domicilio. Rogelio se puso pálido. La mención de la delegación le hizo entender que yo me había movido antes que él, que yo tenía contactos que él desconocía. Vámonos, le susurró a Clara, jalándola del brazo. Esto no se queda así, Faustina. Vas a necesitar abogado. Ya tengo uno, mentí, o tal vez no tanto, pensando en la doctora Elena. Y uno muy bueno. Que tengan buena noche. Cerré la puerta, pasé el cerrojo, pasé la llave. Me recargué contra la madera, sintiendo la vibración del motor de la patrulla y luego el del coche de mi yerno alejándose. Se habían ido. Me quedé sola en el recibidor. El silencio volvió a la casa, pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de posibilidades. Caminé hacia la cocina. Me preparé un té de manzanilla. Me senté en mi sillón verde. Miré la pantalla negra del televisor. No necesitaba encenderlo. La mejor novela de mi vida acababa de empezar. Y por primera vez yo no era la espectadora. Yo era la protagonista. Y tenía un plan. Esto había sido solo la primera batalla. Rogelio no se rendiría tan fácil. Es un hombre orgulloso y necio. Volvería, y volvería con trucos sucios. Pero él no sabía que yo tenía una libreta negra llena de favores por cobrar. Él no sabía que la modista sabía coser estrategias mejor de lo que él sabía vivir la vida. Mañana empezaría la fase 2. Mañana, la casa dejaría de ser solo un refugio para convertirse en mi cuartel general. Y tenía que hacer una visita al banco. Y otra a la ferretería. Sonreí ante la oscuridad de la sala. A ver quién se cansa primero, Rogelio, murmuré al aire. A ver quién tiene más aguante, tus gritos o mi paciencia. Bebí un sorbo de té. Sabía a gloria. Sabía a libertad. La primera mañana de mi nueva vida tuvo sabor a café recién hecho y a silencio. No ese silencio pesado y triste de cuando uno se queda viuda, sino un silencio limpio, fresco, como una sábana blanca secada al sol. Me desperté a las 6, por costumbre, pero no me levanté de un salto para plancharle la camisa a Rogelio ni para prepararle el jugo verde a Clara. Me quedé en la cama 10 minutos más, estirando los dedos de los pies, mirando cómo la luz se filtraba por la persiana sin que nadie me gritara que se les hacía tarde. Cuando salí a la cocina, la casa parecía respirar conmigo. No había platos sucios en el fregadero. No había zapatos de hombre tirados a mitad del pasillo. Me preparé un desayuno de reina, huevos revueltos con jamón, tortillas calientes y una taza de café negro, fuerte, en mi taza de porcelana favorita, esa que Clara siempre me decía que guardara para ocasiones especiales. ¿Qué ocasión más especial que recuperar mi libertad? Pero no me dejé engañar por la paz del momento. Sabía que Rogelio era como un perro de presa. Cuando muerde, no suelta. Y menos si lo que muerde es un techo gratis y una sirvienta de tiempo completo. Necesitaba moverme. Mi estrategia tenía que ser como un buen hilván, invisible por fuera, pero sosteniendo toda la estructura por dentro. Me vestí, no con mi ropa de casa, sino con un traje sastre color azul marino que me hice hace 15 años y que todavía me quedaba como un guante. Agarré mi bolsa, mi bastón, que uso más para imponer respeto que para caminar, y, lo más importante, mi libreta negra de hule. Salí a la calle. Doña Chona estaba barriendo su banqueta, como todos los días a las 8. Al verme, detuvo la escoba y sus ojos brillaron con la curiosidad de quien vio el escándalo de las bolsas de basura la noche anterior. «Buenos días, Faustina», saludó, estirando el cuello. «¿Todo bien? Anoche se oyó mucho alboroto». Me detuve y le sonreí con una tranquilidad que la desarmó. «Todo excelente, Chona. Solo estoy haciendo una limpieza profunda. Ya sabes, sacando lo viejo para que entre lo nuevo. A veces uno acumula mucha basura sin darse cuenta». Ella captó la indirecta al vuelo. Asintió, cómplice. En el barrio, Rogelio nunca cayó bien.
Siempre estacionaba su coche estorbando las entradas de los demás y nunca daba los buenos días. Haces bien, mujer, haces bien. Si necesitas algo, aquí estamos. Gracias, Chona. Solo te encargo que si ves a alguien merodeando o queriendo saltar la reja, le eches un grito a la patrulla. Ya ves que la inseguridad está terrible. Seguí mi camino hacia la avenida. Mi primer destino no era la delegación, sino el banco. Clara tenía una tarjeta adicional de mi cuenta de ahorros. Se la di hace años para emergencias, pero últimamente las emergencias de mi hija incluían zapatos nuevos y cenas en restaurantes caros. Yo nunca dije nada porque, tontamente, pensaba que era mi forma de ayudar, pero la ayuda se había convertido en abuso. El banco estaba fresco y olía a dinero y aire acondicionado. Tomé mi turno y me senté a esperar. Cuando me llamaron a la ventanilla 3, me encontré con una cara conocida. No era una amiga, pero era algo mejor, una clienta satisfecha. ¿Doña Faustina?, preguntó la cajera, una mujer de unos 40 años con el cabello impecable. ¿Se acuerda de mí? Soy Marcela. Usted le arregló el vestido de primera comunión a mi hija el año pasado, cuando la otra modista lo dejó hecho un desastre. Sonreí. Mi memoria para las caras a veces falla, pero mi memoria para las telas y los dobladillos es perfecta. Claro que sí, Marcela. Era un organdí suizo muy delicado. Tu niña se veía preciosa. Me salvó la vida esa vez. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Me acerqué al cristal blindado y bajé la voz, aunque mi tono era firme. Necesito cancelar una tarjeta adicional a nombre de Clara Morales Benítez. Y necesito cambiar mi NIP. Y de paso, quiero revisar si hay algún cargo reciente que no reconozca. Marcela tecleó rápido en su computadora. Su expresión cambió de amable a preocupada. Doña Faustina, hay un intento de retiro en cajero automático hace 20 minutos, de 5,000 pesos. Fue rechazado porque el límite diario es menor, pero lo intentaron 3 veces. Sentí una punzada en el estómago. Clara, ni siquiera habían pasado 12 horas y ya estaban intentando vaciarme la cuenta. Seguramente Rogelio la mandó al cajero mientras él planeaba su siguiente jugada. Cancélalo todo, Marcela, que no puedan sacar ni un centavo. Y si preguntan, diles que la titular reportó la tarjeta como comprometida. Salí del banco con una tarjeta nueva en la bolsa y la certeza de que la guerra había comenzado. Mi celular, un modelo sencillo que solo usaba para llamadas, empezó a vibrar. Era el número de Clara. Lo dejé sonar hasta que se cayó. Luego volvió a sonar. Rogelio. Lo dejé sonar. No iba a hablar con ellos en sus términos. Iba a hablar con acciones. Mi siguiente parada fue un local pequeño de electrónica y reparaciones en el mercado. El dueño, un muchacho llamado Beto, es hijo de una de mis proveedoras de hilos. «Doña Faustina», me saludó gritando para hacerse oír sobre la música de banda. «¿Se le descompuso la radio otra vez?» «No, Beto. Necesito algo más fuerte. Necesito que vayas a mi casa hoy mismo. Necesito instalar un sistema de videoportero, de esos que graban. Y necesito que revises mi instalación de cable». Un bruto arrancó los alambres de la pared. Beto se rascó la cabeza. «Híjole, doña, hoy estoy bien lleno de chamba». Saqué mi monedero y puse 2 billetes de 500 sobre el mostrador de cristal. «Es urgente, mijo. Pago al contado y te invito el almuerzo si terminas antes de las 2». Beto sonrió y guardó sus herramientas. «Vámonos, pues. Para usted siempre hay tiempo». Regresamos a la casa en su camioneta destartalada. Mientras él trabajaba en la fachada instalando la pequeña cámara y arreglando el desastre que Rogelio dejó en la sala, yo me senté en el comedor a revisar mi libreta. Tenía que blindarme. El teléfono de casa sonó. Lo miré con desconfianza. Era un número local, no celular. Contesté. «Bueno, suegra, por favor, seamos razonables». La voz de Rogelio sonaba distinta. No estaba gritando. Estaba usando ese tono condescendiente y meloso que usaba cuando quería pedirme dinero prestado. «Clara está muy alterada. Pasamos la noche en un hotel de mala muerte. Usted no es así. Usted es una buena cristiana». «Soy cristiana, Rogelio, no mártir», respondí, enrollando el cable del teléfono en mi dedo, tranquila. «Y las cosas de gente grande, como tú dices, se resuelven con papeles, no con berrinches. Mire, reconozco que me exalté con lo de la tele. Le compro una nueva, ¿le parece? Una más grande. Pero déjenos entrar. Tenemos toda nuestra vida ahí. Su vida está en las bolsas que dejé afuera. Por cierto,
Espero que las hayan recogido, porque el camión de la basura pasa a las 3. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la máscara se cayó. «Escúchame bien, vieja», bramó, y tuve que alejar el auricular de mi oído. «Esa casa es tanto de Clara como tuya. Voy a ir con un abogado y te vamos a demandar por despojo. Te vamos a declarar interdicta. Te vas a podrir en un asilo». «Rogelio», dije, y mi voz sonó tan fría que hasta Beto volteó a verme desde la escalera donde estaba taladrando. «La escritura dice mi nombre, solo mi nombre, y sobre el abogado, asegúrate de que sea bueno. Porque la mía es la jueza Castrejón, y creo que ya sabes que ella no pierde casos». Colgué antes de que pudiera contestar. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de adrenalina. «Te vas a podrir en un asilo». Esa amenaza me la había tragado en silencio muchas veces, como un veneno lento. Hoy la escupí. «¿Todo bien, doña?», preguntó Beto bajando de la escalera. «Mejor que nunca, Beto. ¿Ya quedó el cable?». «Quedó de lujo». Le puse cableado nuevo, blindado, y le dejé la cámara del timbre conectada a su tele. Si alguien toca, usted nomás le cambia al canal 3 y ve quién es sin tener que asomarse. Le pagué y le di un tupper con estofado para que se llevara. Cuando se fue, me sentí segura dentro de mi fortaleza, pero sabía que Rogelio no se quedaría quieto. Era un hombre de ego frágil, y esos son los más peligrosos. A eso de las 4 de la tarde, justo a la hora de mi novela, escuché un coche frenar bruscamente afuera. Encendí el televisor. La imagen era nítida, perfecta, mejor que antes. Cambié al canal 3. En la pantalla, en blanco y negro pero muy claro, vi a Rogelio y a Clara, y venían con alguien más, un hombre de traje gris, con un portafolios bajo el brazo, un abogado seguramente, o un amigo de Rogelio disfrazado de autoridad. Tocaron el timbre. No el timbre normal, sino golpes secos con los nudillos. No me moví. Me quedé sentada, mirando la pantalla como si fuera mi programa favorito. «Señora Benítez», gritó el hombre del traje. «Soy el licenciado Paredes, represento a su hija y a su yerno. Necesitamos hablar o procederemos legalmente». Agarré el control remoto y le subí el volumen al televisor, pero no al canal 3, sino al canal de las novelas. La música dramática de la entrada de Pasiones Ocultas llenó la sala. Afuera, la confusión debió ser total. Ellos esperaban a una viejita asustada, escondida bajo la cama, y lo que escuchaban era la televisión a todo volumen. «¡Está ahí!», oí gritar a Clara. «¿Está viendo esa maldita novela otra vez?». Me levanté despacio y fui hacia la ventana. Abrí la cortina y luego la ventana misma, dejando que la reja de seguridad fuera lo único que nos separaba. El licenciado se acercó a la reja, tratando de verse intimidante. «Señora, está cometiendo un delito grave. Si no abre ahora, llamaremos a la fuerza pública para forzar la entrada». Lo miré de arriba abajo. Zapatos sucios, bastilla del pantalón mal cosida. «Licenciado», dije, apoyándome en el marco de la ventana. «Dígame, ¿en qué artículo del Código Civil dice que una propietaria no puede cambiar las cerraduras de su propia casa para protegerse de intrusos violentos?» El hombre parpadeó. No esperaba que yo supiera hablar así. «El artículo sobre el derecho de familia y la cohabitación», balbuceó. «Falso», lo corté. «Y si usted fuera un abogado de verdad, sabría que el usufructo vitalicio no existe en mi escritura. Y también sabría que amenazar a una persona de la tercera edad en su domicilio es acoso. Tengo una cámara grabando todo esto». Señalé el pequeño ojo negro que Beto había instalado arriba. «Y tengo a la policía en marcación rápida». Rogelio empujó al abogado y se agarró de los barrotes de la reja, sacudiéndola. «Deja de decir estupideces, Faustina. ¡Abre la puerta! Tengo hambre, quiero bañarme y quiero entrar a mi casa». «Tu casa», repetí la palabra saboreándola. «Rogelio, tú nunca has tenido casa aquí. Tú eras un huésped, y un huésped muy maleducado. Yo pagué la pintura de la fachada», gritó desesperado. «Yo pagué la reparación del baño». Sonreí con tristeza. «¿Con qué dinero, Rogelio? ¿Con el que me pedías prestado a fin de mes? ¿O con el que Clara sacaba de mi tarjeta a escondidas? Tengo los estados de cuenta, tengo los recibos. Cada peso que ustedes invirtieron en esta casa salió de mi trabajo o de mi pensión. Ustedes no han pagado ni el aire que respiran aquí». Clara se echó a llorar.
Esta vez parecía real. Mamá, ¿por qué nos haces esto? ¿Ya no me quieres? Esa pregunta dolió. Dolió más que los gritos. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas, pero no las dejé caer. Me acordé de Clara riéndose mientras Rogelio arrancaba el cable. Me acordé de 3 años de ser invisible. Te quiero tanto, hija, que te voy a dar la lección que debí darte hace 20 años. Dije, con la voz quebrada pero firme. Te voy a enseñar a valerte por ti misma, porque mientras vivas a la sombra de este patán y a costillas mías, nunca vas a ser una mujer completa. «No le hables así a mi esposa», gritó Rogelio. «¿Y tú?», lo señalé con el dedo, ese dedo lleno de pinchazos de aguja. «Tú dijiste que en esta casa se ven cosas de gente grande. Pues tienes razón. Pagar renta es de gente grande. Comprar tu propia comida es de gente grande. Respetar a los mayores es de gente grande. Así que vete a ser grande a otro lado, porque aquí ya no cabes». Cerré la ventana de golpe. Eché el pasador. Escuché insultos, escuché patadas a la reja, pero sabía que no podían entrar. La reja era sólida, hierro forjado que Anselmo había instalado para que estuviéramos seguros. Regresé a mi sillón. Mis manos temblaban. Tuve que apretarlas contra mis rodillas para calmarlas. Había sido duro. Ver a mi hija llorando en la banqueta fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero sabía que si abría esa puerta, aunque fuera 1 centímetro, todo se acabaría. Volvería a ser la sirvienta. Volvería a ser el mueble viejo. Tomé el control remoto. El capítulo de la novela estaba a la mitad. La protagonista estaba descubriendo que su marido la engañaba y estaba planeando su venganza. «Dale duro, mija», le dije a la pantalla. «Que no te vean la cara». De repente se fue la luz. La televisión se apagó. El ventilador se detuvo. La casa quedó en silencio absoluto. Miré por la ventana. Las luces de la calle estaban encendidas. Las casas de los vecinos tenían luz. Solo mi casa estaba a oscuras. Me asomé con cuidado. Rogelio estaba junto al medidor de luz en el poste de la esquina, con unas pinzas en la mano y una sonrisa torcida y maliciosa en la cara. Había bajado la palanca y arrancado los fusibles. «A ver cómo ves tu novela ahora, vieja bruja», gritó desde la calle, riendo como un loco. «Si no hay luz para nosotros, no hay luz para nadie». Me quedé parada en la penumbra de la sala. El calor empezó a sentirse de inmediato. Él pensaba que había ganado. Pensaba que sin televisión y sin luz, yo saldría corriendo a pedirle perdón. Pensaba que la oscuridad me asustaría. Pobre Rogelio. No sabe que yo cosí vestidos de novia a la luz de las velas cuando Anselmo y yo recién llegamos a este barrio y no teníamos ni para el contrato de luz. No sabe que la oscuridad es donde mejor pienso. Fui a la cocina, tanteando el camino de memoria. Abrí el cajón de abajo. Saqué una linterna grande y pesada y un paquete de velas aromáticas que Clara me regaló en Navidad y que nunca encendí porque a Rogelio le molestaba el olor a vainilla. Encendí una vela y la puse en la mesa de centro. La llama bailó, iluminando mi cara en el reflejo de la ventana. No necesitaba electricidad para lo que seguía. Él acababa de cometer un error táctico. Manipular el medidor de luz es un delito federal. Y yo conocía a alguien en la compañía de luz. Un ingeniero retirado al que le surcí sus uniformes durante 30 años. Don Ernesto. Tomé mi libreta negra y la acerqué a la vela. Busqué la E. Mañana, Rogelio no solo tendría una demanda civil, tendría una multa que le costaría hasta la risa. Me senté en el sillón, a la luz de la vela. La sombra de mi perfil se proyectaba enorme en la pared como un gigante. ¿Querías oscuridad, Rogelio?, susurré mientras marcaba el número en mi celular. Pues prepárate, porque te acabas de meter en la boca del lobo y yo tengo la única linterna. Esto ya no era solo por dignidad. Esto era guerra de guerrillas. Y yo conocía el terreno mejor que nadie. La llama de la vela de vainilla bailaba sobre la mesa de centro, proyectando sombras largas que se estiraban por las paredes como gigantes protectores. Afuera, el calor de la noche empezaba a apretar, pero yo no sentía bochorno. Sentía esa frialdad calculadora que te da saber que tienes la mano ganadora en una partida de cartas que el otro cree que ya ganó. Rogelio gritaba desde la banqueta, insultos mezclados con risas nerviosas, seguro de que la oscuridad me haría salir arrastrándome a pedirle perdón. «Doña Ernesto», había dicho yo al teléfono minutos antes, con la voz serena.
Soy Faustina. Sí, la del sastre azul marino. Perdone la hora, ingeniero, pero tengo una emergencia eléctrica y creo que un delito federal en curso justo frente a mi puerta. Ernesto, jubilado pero con más influencia en la compañía de luz que el propio director regional, no hizo preguntas tontas. Solo dijo, voy para allá y no voy solo. Me quedé sentada, bebiendo mi té a sorbos pequeños. El silencio de la casa sin electricidad era distinto, más profundo. Me permitía escuchar la respiración agitada de mi yerno al otro lado de la ventana y los sollozos cansados de Clara. Vámonos, Rogelio, decía ella. Mamá no va a salir. Ya la conoces, es terca como una mula. Mejor busquemos dónde dormir. De aquí no nos movemos, bramó él. En cuanto se le acabe la pila a su lamparita y le dé miedo, va a abrir. Además, ya manipulé esto para que no tenga luz hasta que yo quiera. Soy el hombre de la casa, Clara. Tengo que demostrar quién manda. Pobre diablo. Creía que mandar era romper cosas. 20 minutos después, la calle se iluminó, pero no porque regresara la corriente. Unas luces amarillas y giratorias, potentes como faros de costa, barrieron la fachada de mi casa y cegaron a Rogelio, que estaba recargado en el poste de luz como si fuera el dueño de la cuadra. Eran 2 camionetas grandes, blancas, con el logotipo de la Comisión de Electricidad, y detrás de ellas, el auto particular de don Ernesto, un sedán gris impecable. Me levanté, tomé mi linterna y caminé hacia la ventana. La abrí despacio. Rogelio, al ver las camionetas, cambió su postura de matón a la de víctima en un segundo. Se alisó la camisa sudada y caminó hacia los técnicos que bajaban con cascos y herramientas. «Oficiales». «¡Qué bueno que llegan!», gritó, agitando los brazos. «Miren, esta instalación es un desastre. Se fue la luz y mi suegra, que está adentro y no está bien de la cabeza, no me deja entrar a arreglarlo». Uno de los técnicos, un hombre alto y fornido, lo ignoró olímpicamente y se dirigió al auto gris. Don Ernesto bajó con dificultad, apoyándose en un bastón elegante, pero con la mirada de águila que yo recordaba bien de las pruebas de vestuario. «¿Usted es el residente?», preguntó Ernesto, señalando a Rogelio con el bastón. «Soy el yerno, pero prácticamente el dueño», dijo Rogelio, inflando el pecho. «Yo me encargo de todo aquí». Ernesto asintió lentamente y luego miró hacia mi ventana. Me vio ahí, iluminada por la linterna, con mi vestido de lino y mi dignidad intacta. Se quitó el sombrero en un gesto de caballerosidad antigua. «Buenas noches, doña Faustina. Lamentamos el inconveniente. Vamos a revisar ese medidor». «Gracias, ingeniero», respondí. Mi voz resonó clara en la calle silenciosa. «Tengan cuidado, ese hombre de ahí tenía unas pinzas en la mano hace un rato». Rogelio se puso pálido. Escondió las manos detrás de la espalda como un niño travieso, pero ya era tarde. Los técnicos se acercaron al medidor. Uno de ellos silbó al ver el daño. «Ingeniero, aquí hay violación de sellos y manipulación directa del cableado de bajada. Arrancaron los fusibles a la mala. Esto es daño a propiedad federal». Rogelio dio un paso atrás, tropezando con la banqueta. Yo solo intentaba arreglarlo», balbuceó. «Estaba fallando». «¿Arreglarlo arrancando el candado de seguridad?», preguntó el técnico, iluminando con su lámpara las pinzas que asomaban del bolsillo trasero de Rogelio. «Señor, esto es un delito grave. La multa empieza en los 30,000 pesos, y eso si no procedemos penalmente por robo de fluido o sabotaje». «¿30,000?», chilló Clara, saliendo de entre las sombras. «No tenemos ese dinero. Rogelio, dijiste que sabías lo que hacías». Fue el momento de salir. No iba a quedarme en la ventana como una espectadora pasiva. Fui a la puerta, quité los cerrojos y salí al porche, pero me quedé detrás de la reja cerrada. La luz de las camionetas me iluminaba. «Ingeniero», dije, «quiero dejar constancia de que yo, la propietaria, no autoricé ninguna manipulación. De hecho, mi sistema de cámaras, que funciona con batería de respaldo, grabó el momento exacto en que este individuo subió al poste». Rogelio me miró con un odio puro, destilado, pero debajo del odio, por primera vez, vi terror. El terror de quien se da cuenta de que el mundo no funciona como él creía. «¡Eres una bruja!», gritó perdiendo los estribos. «Todo esto lo planeaste. Llamaste a tus amiguitos para joderme». Ernesto se acercó a la reja. Me sonrió con calidez.
Faustina, ¿este sujeto la está molestando? Lleva 2 días molestando, ingeniero, pero creo que ya se va. En ese momento, la calle empezó a llenarse de gente. No eran curiosos cualquiera, eran mis vecinas. Doña Chona salió con su bata de dormir, pero con una escoba en la mano. La señora de la tienda de abarrotes salió con su perro. El maestro jubilado de la esquina se paró en su puerta con los brazos cruzados. Clara miró a su alrededor, asustada. Siempre pensó que este barrio era de gente naca, que ella merecía vivir en una zona residencial. Nunca se molestó en saludar a nadie. Nunca supo que esas personas eran las que me habían visto coser hasta el amanecer, las que me habían traído sopa cuando estuve enferma, las que sabían exactamente quién era Faustina Benítez. Señora, dijo el técnico principal dirigiéndose a mí, vamos a tener que levantar un acta circunstanciada. El responsable de la manipulación tendrá que firmar y hacerse cargo de la multa, o tendremos que llamar a la patrulla para que lo presenten ante el Ministerio Público Federal. Miré a Rogelio. Estaba sudando a chorros. 30,000 pesos. Sabía que no los tenía. Sabía que su trabajo en ventas era una farsa donde ganaba por comisión y llevaba meses sin vender nada. Sabía que vivían de mi pensión y de lo poco que Clara ganaba en una boutique. Yo no fui, intentó mentir Rogelio. Fue un cortocircuito. Tenemos la grabación, joven, interrumpió Ernesto con voz dura. Y tengo el testimonio de la propietaria. Firme la multa y lárguese, o hago una llamada, y esta noche duerme en los separos federales. Y créame, ahí no hay televisión. Rogelio tembló. Clara se acercó a él y le dio un empujón. Firma, idiota. No voy a dejar que te lleven a la cárcel y me dejes sola con este problema. Con mano temblorosa, Rogelio tomó la tabla que le ofrecía el técnico y garabateó su nombre. El papel crujió bajo la presión de la pluma. Era el sonido de su derrota. Bien, dijo el técnico, arrancando la copia rosa y dándosela. Tiene 5 días hábiles para pagar en las oficinas de CFE. Si no paga, el cobro se va a crédito fiscal y le embargan hasta los calcetines. Y por cierto, queda vetado de contratar servicios a su nombre hasta que liquide. Mientras los técnicos trabajaban rápidamente para restablecer mi servicio, colocando sellos nuevos y fusibles profesionales, Clara se acercó a la reja. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Mamá, su voz era un hilo. ¿De verdad vas a dejar que nos pase esto? 30,000 pesos. Es todo lo que tenemos ahorrado para el enganche de un coche. La miré a través de los barrotes fríos. Recordé las veces que le pedí dinero para mis medicinas y me dijo que no tenía mientras llegaba con bolsas de ropa nueva. Recordé cómo se burló de mis novelas, de mi único escape. Entonces ya tienen en qué gastarlo, hija, dije suavemente. Considera que es el precio de una lección de vida. La electricidad, como el respeto, no se debe manipular si no sabes cómo funciona. Soy tu hija, gritó golpeando el metal. Se supone que debes cuidarme. Te cuidé 40 años, Clara. Te di techo, comida, estudios. Te cuidé tanto que se me olvidó cuidarme a mí misma. Pero eso se acabó ayer, cuando te reíste. La risa tiene un precio muy alto, mi vida. Ella retrocedió, como si la hubiera abofeteado. Miró a Rogelio, que estaba sentado en la banqueta con la cabeza entre las manos, derrotado. Miró a los vecinos que los observaban con desaprobación silenciosa. Y luego me miró a mí, parada recta, con mi vestido impecable y mi amigo ingeniero al lado. No te reconozco, murmuró ella. Ese es tu problema, Clara. Nunca me viste. Solo veías a la sirvienta. Ahora estás viendo a Faustina. De pronto, un zumbido eléctrico llenó el aire. Las luces de mi porche parpadearon y se encendieron con fuerza. La luz de la sala inundó el patio, proyectando mi sombra sobre ellos. El ventilador de techo adentro empezó a girar. La televisión, que había dejado encendida, volvió a la vida con el sonido de un comercial alegre. La casa estaba viva otra vez. Y era mi casa. Don Ernesto se acercó a despedirse. Listo, doña Faustina. Quedó mejor que nuevo. Y no se preocupe por el costo de la reconexión, eso corre por cuenta de la casa. Considérenlo un agradecimiento por aquel saco que me arregló para la boda de mi nieta. Nadie más pudo dejarlo así de bien. Es usted un ángel, Ernesto. Dios se lo pague. No es caridad, Faustina. Es justicia,
Buenas noches. Las camionetas se fueron, llevándose el ruido y las luces de emergencia. La calle volvió a su quietud habitual, pero la dinámica había cambiado para siempre. Rogelio se puso de pie, con el papel de la multa arrugado en la mano. Me miró, pero ya no había arrogancia en sus ojos. Había miedo. Había la comprensión de que yo no era una vieja solitaria. Yo era una institución en este barrio. Tenía una red, tenía aliados, tenía poder. Esto no se queda así, dijo, pero su voz sonó hueca, sin convicción. Se queda exactamente así, Rogelio, respondí, dando media vuelta. Buenas noches. Y llévense sus bolsas de basura, por favor. Se ven horribles en mi banqueta limpia. Entré a la casa y cerré la puerta. Esta vez, no puse solo el cerrojo. Puse la alarma que Beto me había enseñado a activar. Un pitido agudo confirmó que el perímetro estaba asegurado. Me dejé caer en el sofá. El aire acondicionado, que Rogelio decía que gastaba mucha luz y no me dejaba prender, empezó a enfriar la sala deliciosamente. Mis piernas temblaban un poco, ahora que la adrenalina bajaba, pero mi espíritu estaba volando alto. Miré mi libreta negra sobre la mesa. La acaricié con cariño. Esa libreta valía más que cualquier cuenta bancaria. Cada nombre ahí era una historia, un favor, un lazo tejido con hilo fuerte. Durante años pensé que mi trabajo era humilde, invisible. Pero hoy me di cuenta de que había estado tejiendo una armadura a mi alrededor, puntada tras puntada, sin saberlo. Tomé el teléfono y marqué el número de la doctora Elena Castrejón. Eran casi las 10 de la noche, pero ella me había dicho que la llamara a cualquier hora. ¿Faustina?, contestó al segundo tono. Estaba pendiente. ¿Cómo salió todo? Mejor de lo que esperaba, doctora. Ya tienen una multa federal encima. Y creo que Rogelio acaba de entender que se metió con la mujer equivocada. Excelente. Eso nos facilita las cosas para la orden de restricción que vamos a tramitar mañana a primera hora. Con el reporte de CFE y el video de la cámara, ningún juez va a dudar en sacarlos de su vida legalmente. Ya tengo el borrador listo. ¿Quiere que procedamos con la demanda de desalojo formal o prefiere darles una última oportunidad de irse por las buenas? Me quedé pensando un momento, mirando la pantalla del televisor donde una actriz lloraba desconsolada. Yo ya no tenía ganas de llorar. Proceda con todo, doctora. Quiero que entiendan que esto no es un berrinche de abuela. Quiero que sientan el peso de la ley, ese mismo peso que Rogelio decía que era cosa de gente grande. Pues que aguanten como grandes. Entendido. Mañana a las 9 estoy ahí con el actuario. Descanse, Faustina. Se lo ha ganado. Colgué. Fui a la cocina y me serví una copa pequeña de anís, el que Anselmo guardaba para las fiestas. Brindé sola, frente a la foto de mi esposo que colgaba en la pared. Salud, viejo, susurré. Perdón por haber tardado tanto en poner orden, pero te prometo que a partir de hoy, en esta casa solo entra quien yo quiera. La noche afuera era oscura para ellos, fría e incierta. Para mí, la sala brillaba. Me sentía poderosa, no como una reina en un trono, sino como una costurera con las tijeras más afiladas del mundo en la mano, lista para cortar todo lo que sobraba en mi vida. Pero sabía que Rogelio era necio. La humillación de hoy le dolería en el orgullo, y el orgullo herido de un hombre mediocre es peligroso. Mañana vendría el golpe legal, el definitivo. Pero esta noche era mía. Me acomodé en el sillón, subí los pies y le di play al capítulo de la novela que me había perdido. La protagonista se secaba las lágrimas y miraba a la cámara con determinación. Así se hace, mija, dije en voz alta. Así se hace. Y mientras la música de los créditos finales sonaba, me di cuenta de que mi propia historia estaba lejos de terminar. Apenas estaba empezando el mejor capítulo. Mañana, el barrio entero sabría lo que pasó. Mañana, Faustina Benítez caminaría por el mercado con la cabeza alta, y Rogelio sería el hazmerreír de la colonia. La vergüenza es un arma poderosa, y yo acababa de dispararla directo al corazón de su vanidad. Me quedé dormida en el sillón, con la luz encendida, porque podía, porque era mi luz, porque era mi casa, y porque, por primera vez en años, no tenía miedo de despertar al día siguiente. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. La transformación estaba casi completa. La víctima había muerto, la estratega había nacido.
Y la estratega tenía un plan para el acto final que dejaría a todos con la boca abierta. El sol de la mañana entró por la ventana de la sala como una bendición, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire acondicionado. Me desperté en mi sillón, pero no me sentía adolorida ni vieja, me sentía renovada. El reloj marcaba las 8. Afuera, el mundo seguía girando, pero mi mundo, este pequeño universo de ladrillo y recuerdos que llamo hogar, había cambiado de órbita para siempre. Me levanté y me asomé con cautela. El coche de Rogelio ya no estaba frente a la casa. Seguramente se habían ido al amanecer, derrotados por el calor, los mosquitos y la vergüenza de la multa federal. Sin embargo, sabía que la paz era solo una tregua temporal. Rogelio era un hombre de orgullo herido, y esos son los que patean más fuerte cuando están en el suelo. Pero yo ya no estaba sola. A las 9 en punto, un coche negro se estacionó frente a mi reja. Bajó la doctora Elena, impecable con su traje sastre gris perla, acompañada de un hombre con portafolios, un actuario de verdad, no como el payaso que trajo mi yerno, y 2 oficiales de policía que ella había solicitado como medida preventiva. Salí al porche, abriendo la reja con mi control remoto nuevo. «Buenos días, Faustina», dijo Elena, dándome un abrazo breve pero fuerte. «Hoy se acaba la pesadilla. Traemos la notificación de la orden de restricción y la demanda de terminación de comodato precario. En español simple, les vamos a decir legalmente que aquí no vuelven a poner un pie». No pasaron ni 10 minutos cuando el coche de Rogelio apareció al final de la calle. Debieron estar vigilando desde la esquina. Frenó bruscamente detrás del auto de la doctora. Se bajó hecho una furia, con la misma ropa sucia de ayer, seguido por una Clara que lucía ojerosa y temblorosa. «Ahora sí, Faustina», gritó Rogelio, caminando hacia nosotros con los puños cerrados. «Trajiste más gente. Esto es invasión de privacidad. Clara, dile a tu madre que deje de hacer el ridículo». El oficial de policía dio un paso al frente, poniendo una mano en su cinturón. Rogelio se frenó en seco. «Señor Rogelio Méndez», dijo el actuario con voz monótona y aburrida, «se le notifica formalmente de la orden de restricción número 458-2023, emitida por el juez tercero de lo familiar. Usted y la señora Clara Morales tienen prohibido acercarse a menos de 100 metros de la ciudadana Faustina Benítez y de este domicilio». Rogelio parpadeó, confundido, como si le hubieran hablado en chino. «¿Qué? Pero si vivimos aquí. Mis trajes están adentro». Sus pertenencias personales fueron puestas a disposición en la vía pública hace 48 horas. Intervino la doctora Elena, mirándolo por encima de sus lentes. «Si no las recogieron, eso ya no es responsabilidad de mi clienta. En cuanto a vivir aquí, usted no tiene contrato de arrendamiento, no paga servicios y, según el reporte de la Comisión Federal de Electricidad de anoche, representa un peligro para la infraestructura del inmueble». Clara se soltó del brazo de Rogelio y corrió hacia la reja. «¡Mamá! ¡Por favor!», lloraba, agarrando los barrotes fríos. «No tengo a dónde ir. Rogelio no tiene dinero, nos gastamos todo. ¡Soy tu hija!». La miré. Vi a la niña a la que le trencé el cabello. Vi a la adolescente a la que le cosí el vestido de graduación. Pero también vi a la mujer que se rió cuando me humillaron. Me dolía el pecho, un dolor agudo y materno, pero sabía que si cedía ahora, las dos nos hundiríamos. Ella necesitaba tocar fondo para aprender a nadar. «Tienes 2 manos y 2 pies, Clara», le dije, manteniendo la voz firme, aunque por dentro me estaba rompiendo. «Y tienes salud. Yo a tu edad ya tenía 2 trabajos y una hija que mantener. Si Rogelio no puede darte un techo, búscalo tú». Pero en esta casa, el hotel Mamá Faustina cerró definitivamente. «Pero él es mi esposo», chilló ella. «Entonces que se comporte como un hombre, no como un parásito», sentencié. El actuario les entregó los papeles. Rogelio intentó romperlos, pero el policía lo detuvo. «Si rompe la notificación, lo arresto por desacato aquí mismo, joven. Y con la multa que ya tiene de la luz, no creo que le convenga sumar más problemas». Rogelio se quedó quieto, respirando agitado. Miró la casa, miró a los vecinos que empezaban a salir a sus puertas, miró a la policía. Finalmente, la realidad lo aplastó. Se dio cuenta de que sus gritos ya no tenían eco. Se dio cuenta de que la vieja inútil,
le había ganado la partida con inteligencia y papel legal. «Vámonos, Clara», dijo entre dientes con la cabeza gacha. «Esta vieja se va a arrepentir. Se va a morir sola, y nadie la va a encontrar hasta que apeste». «Prefiero morir sola y digna que acompañada y humillada», respondí. Se subieron a su coche. El motor tosió antes de arrancar. Los vi alejarse por la calle, haciéndose pequeños hasta desaparecer. Y con ellos se fue la tensión que había habitado mis hombros durante 3 años. La doctora Elena me sonrió y me apretó la mano. «Lo hiciste muy bien, Faustina. Sé que fue duro. Fue necesario, doctora. Fue necesario». Esa tarde, algo curioso sucedió. Yo esperaba quedarme sola, lamiendo mis heridas emocionales, pero el barrio tenía otros planes. A eso de las 4, justo antes de mi novela, sonó el timbre. Miré el monitor de mi videoportero nuevo. Era doña Chona y traía una olla grande. Detrás de ella estaba Marcela, la del banco, con una bolsa de pan dulce, y más atrás, la señora de la tienda con refrescos. Abrí la reja. «Faustina, mujer», dijo Chona, entrando como si fuera su casa. «Vimos el espectáculo de la mañana. ¡Qué barbaridad! Pero qué bueno que los pusiste en su lugar. Traje pozole, porque las penas con pan son menos, pero con pozole se olvidan. Yo traje conchas de vainilla, sus favoritas», dijo Marcela. «Y quería decirle que en el banco ya blindamos su cuenta. Nadie toca un peso sin su huella digital». Las invité a pasar. Se sentaron en la sala, admirando lo fresca y limpia que estaba. «Oye, Faustina», dijo la de la tienda mirando el reloj. «Ya va a empezar Pasiones ocultas. ¿La vemos aquí? Es que mi tele se ve borrosa y dicen que hoy se descubre quién mató al mayordomo». Me eché a reír. Una risa auténtica que me salió del estómago. Rogelio había dicho que ver novelas era de gente ignorante, de gente pequeña. Y aquí estábamos, 4 mujeres trabajadoras, dueñas de nuestras vidas, unidas por una historia de ficción. Encendí la televisión. La imagen era perfecta, el sonido envolvente. «Siéntense, muchachas», dije, repartiendo platos de pozole. «Hoy la casa invita». La sala se llenó de risas, de comentarios sobre la trama. «Ese Alejandro es un sinvergüenza», gritaba Chona, y de olor a comida casera. No me sentía sola. Me sentía la matriarca de una nueva familia, una que yo había elegido y que me había elegido a mí. Durante los comerciales, Marcela me miró seria. «Doña Faustina, no es por ser metiche, pero ¿qué va a hacer ahora con tanto espacio? Y con sus manos, es un desperdicio que ya no cosa». Miré mis manos. Estaban viejas, sí, pero fuertes. Estaba pensando, empecé, y la idea tomó forma en mi boca mientras la decía. Siempre quise dar clases, enseñar corte y confección a muchachas que quieran aprender un oficio para que nunca dependan de nadie. «Eso sería maravilloso», exclamó Chona. «Mi nieta quiere aprender, pero los cursos en el centro son carísimos». «Pues que venga», dije sintiendo una chispa de emoción. «Tengo la máquina, tengo el espacio y tengo la paciencia». La Academia de Costura Faustina abre sus puertas el lunes. Las semanas siguientes volaron. La casa, que antes era un almacén de tensiones y malas caras, se transformó en un hervidero de vida. Limpié la habitación que ocupaban Rogelio y Clara. Saqué la cama matrimonial y metí 2 mesas largas de trabajo. Desempolvé mi vieja Singer y compré 2 máquinas más de medio uso con el dinero que tenía guardado. Las alumnas empezaron a llegar. Primero la nieta de Chona, luego 2 vecinas más. Eran jóvenes, ruidosas, llenas de sueños. Me pedían consejos no solo de costura, sino de vida. «Maestra Faustina, mi novio dice que no debería trabajar», me dijo una tarde Lupita mientras hilvanaba una falda. Dejé mis tijeras sobre la mesa y la miré por encima de mis lentes. «Lupita, escúchame bien. Un hombre que te quiere cortar las alas no te quiere a ti, quiere a una mascota. El dinero propio es la única libertad verdadera que tiene una mujer. Nunca, nunca dejes que nadie te pague ni los chicles». Las chicas asentían, absorbiendo cada palabra. Me di cuenta de que no solo estaba enseñando a coser telas, estaba enseñando a remendar autoestimas. Estaba creando una generación de mujeres que, esperaba, nunca tendrían que pasar por lo que yo pasé. De Clara supe poco. Me llamó un par de veces, llorando, pidiendo dinero. Me mantuve firme. «Te puedo dar un plato de comida si vienes sola, hija, pero dinero no». No vino.
Me enteré por Chona que Rogelio la dejó 2 semanas después del desalojo, cuando se dio cuenta de que la mina de oro se había cerrado. Ahora Clara trabajaba doble turno en la boutique y vivía en un cuartito rentado. Me dolía, claro que me dolía, pero también sabía que estaba creciendo. La última vez que hablamos, su voz sonaba diferente, más cansada, pero más propia, menos niña consentida, más mujer adulta. Tal vez, algún día, regrese a esta casa, pero entrará por la puerta grande, como visita, no como dueña. Una tarde, meses después, estaba sola en casa. Las alumnas se habían ido. La tarde caía suavemente sobre el barrio. Me preparé mi café y me senté en mi sillón de terciopelo verde. Encendí la televisión para ver el final de temporada de mi novela. Pero antes de que empezara, me quedé mirando la pantalla negra un segundo, viendo mi reflejo. Ya no veía a la viuda triste. Veía a una empresaria. Veía a una maestra. Veía a una mujer que había defendido su castillo contra dragones y había ganado. Miré alrededor de la sala. En la pared, donde antes había cables colgando como tripas, ahora había un diploma enmarcado que las chicas me regalaron, a la mejor maestra del mundo. En la mesa de centro, junto al control remoto, estaba mi libreta negra, ahora más gorda con nuevos contactos y pedidos. El silencio de la casa ya no me asustaba. Ya no era un vacío que necesitaba llenar con las voces de otros. Era un lienzo en blanco donde yo decidía qué pintar cada día. Recordé a Rogelio apagando la tele. Cosas de gente grande, había dicho. Sonreí con ironía. Tenía razón. La libertad es cosa de gente grande. La dignidad es cosa de gente grande. Y defender tu paz, cueste lo que cueste, es la cosa más grande de todas. Tomé un sorbo de café. Estaba perfecto, dulce y caliente. En la pantalla, la música de la novela comenzó. La protagonista finalmente se casaba con el hombre bueno y recuperaba su fortuna. Final feliz. Pero mi final feliz era mejor. Mi final feliz no era una boda ni una fortuna heredada. Mi final feliz era este momento. Yo, en mi sillón, en mi casa, con mis cuentas pagadas y mi conciencia tranquila. Apagué la luz de la lámpara y dejé que el resplandor de la televisión iluminara mi rostro. Mañana tenía que ir al centro a comprar telas. Quería hacerme un vestido nuevo, rojo brillante. Siempre quise usar rojo, pero Rogelio decía que era color de mujeres de la vida alegre. Pues alegre estaba mi vida ahora, así que el rojo me venía perfecto. Acaricié el control remoto con mi pulgar. Un simple aparato de plástico, pero que representaba tanto. Nadie me vuelve a apagar la tele. Susurré al aire, sintiendo una paz profunda. Y mucho menos la sonrisa. El control remoto de mi vida lo tengo yo, y en esta casa el canal que se ve es el que yo elijo.